Economía a Mil es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Muy buenas tardes. Sí, así día, sí. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más aquí de Economía a Mil. Gracias por acompañarnos hoy, jueves 23 de mayo del año 2024. Perdón, estuve ahí como trastocado en el tiempo con este clima, así que ideal. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo también a toda la audiencia que siempre nos acompaña. Un gusto, como siempre, estar aquí en Economía a Mil. ¿Y te parece? Si ya... Sin más preámbulos, arrancamos el programa compartiendo las principales noticias económicas del día. Vamos, adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En noticias de la región, hoy vamos a estar hablando sobre el Brasil y la Argentina. La situación en el Brasil indica, con la información con respecto a la tasa de política monetaria y la inflación también, la última información indica que los analistas del mercado, a los que consulta semanalmente el Banco Central del Brasil, elevaron el nivel de la tasa Selic que esperan para fin de año debido a incertidumbres con respecto a las cuentas públicas actuales del Brasil. Ahora esperan que esta se ubique en un 10%, lo que implicaría un recorte de medio punto desde el 10,5% actual. Hasta hace pocas semanas se estimaba que la misma se reduciría hasta un 9%. En materia de inflación también hubo una leve corrección al alza, ubicando a la misma al cierre de 2024 en 3,80%. El Producto Interno Bruto, por su parte, tuvo una leve corrección a la baja, ubicándose en un 2,05%, esto a cierre del año 2024. Ya noticias argentinas, al cierre del mes de marzo, la actividad económica del país vecino cayó en un 8,4% con respecto al año pasado, presentando la quinta caída mensual consecutiva de la actividad económica, siendo esta la más pronunciada desde el año 2020, lo que subraya el impacto de las políticas de reducción de costos por la cual está atravesando la Argentina. Y ya estamos en compañía de Paul Sarubi, él es presidente de la Cámara Vial Paraguaya Cavialpa. ¿Cómo estamos, Paul? Gracias por estar. Muchas gracias, en serio, y bienvenido. Hola, Prince, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos, a Horacio. Encantado siempre de poder participar. Yo iba a en su decir buenos días, programa. Sí, buenos días, buenas tardes, porque yo vi tu cabecita, entonces era como, yo te almorcé y bueno, en fin. No, yo almorcé ya. Quiero arrancar la tarde. Está bien. Paul, justamente te invitamos hoy en el programa porque queremos actualizar ciertos números y sobre todo lo que está pasando en el sector vial de la construcción en Paraguay, considerando también nuevas perspectivas que se van creando en torno a lo que se va a también generar en materia de ingresos, pero me gustaría arrancar básicamente haciendo una suerte de análisis de cómo está yendo el sector en estos primeros, por decirlo ya, 5 meses, aunque no cerramos todavía, pero bueno, una evaluación al menos del primer cuatrimestre. Bueno, mira, es un año particular porque venimos en un inicio de un nuevo gobierno que entró también afectado por eventos del gobierno anterior que verdaderamente tienen su repercusión cuando uno inicia un periodo como este. Siempre decimos en Paraguay, lastimosamente, en todos los cambios de gobierno pasamos por lo mismo. Nosotros que estamos en un sector económico verdaderamente importante y que dependemos mucho del Estado, porque la gran mayoría de las empresas constructoras que están enucleadas en el gremio y en el sector de la construcción dependen mucho de la obra pública. Los volúmenes de la obra pública verdaderamente son muy grandes, el Estado es un gran contratador. Y siempre, como te digo, pasa lo mismo. Cada 5 años hay estos altibajos en la inversión, porque verdaderamente la política le afecta a lo que es la gestión, ¿verdad? Entonces acá ya desde el año 2022 bajó mucho la cantidad de licitaciones. 2023 prácticamente no hubo ninguna licitación. Y ahora en el 2024 sí, ya contentos porque ya la máquina está reactivada, se está moviendo, hay muchas licitaciones que ya están levantadas en el portal. También el gobierno nuevo entró con un problema bastante importante en lo que son las deudas que había con las empresas constructoras. Hablamos muchas veces de esto y se hizo un esfuerzo muy grande desde poder primero todo recolectar todos los datos de la deuda, todas las facturas, certificados. Se hicieron las emisiones de bonos, estas que se hicieron por un lado en diciembre, una parte, otra parte en febrero, y con eso se fue pagando en los últimos meses. ¿Cuál es esta deuda que totalizaba el sector con ustedes? ¿De cuánto estamos hablando o cuánto terminó totalizando? No, llegó a un tope de 450 millones de dólares cerrado a octubre más o menos del año pasado.
Después eso disminuyó enormemente en los siguientes meses, pero siempre también mes a mes se sigue trabajando, entonces se sigue manteniendo una deuda, creo yo, manejable, que una deuda normal que hay luego por los avances mensuales. ¿En torno a cuánto? ¿200 y hoy millones? mismo estamos entre 150 y 200 millones, creo que es algo que tiene que ser normal porque se ejecuta más o menos 70 millones de dólares por mes y normalmente entre que uno cierra el certificado, se hacen las aprobaciones, se mete la factura y después el Estado te paga, pasan otra vez otro entre 45 y 60 días, entonces siempre tiene que haber luego ahí una deuda que como te digo es manejable para nosotros, está dentro de nuestro cálculo. Cuando pasa de esos 6 meses, un año, acá llegamos a deuda 1 año y medio, 2 años, ahí es donde verdaderamente afecta mucho. Pero hoy ya, mirando para adelante, creo que ya fue un evento, un problema que ya está sobrepasado, por más de que siempre seguimos trabajando en ver cómo poder cobrar lo antes posible y por sobre todo es un tema que quedó pendiente también, lo que es el recupero de los gastos financieros, ¿verdad? Nosotros, para no parar las obras, porque verdaderamente las obras no pararon nunca hicimos mucho esfuerzo financiero desde créditos que sacamos de los bancos, proveedores que tuvieron que aguantarnos mucho tiempo más de lo previsto y todo eso significó también para nosotros unos sobrecostos financieros que hoy tenemos que tratar de recuperar a través del cobro de los intereses. Estamos hablando con el gobierno sobre eso y yo veo con muy buena perspectiva también el futuro cobro de dichos intereses y ya como te digo, pues mirando para adelante, bueno, todo lo que se venga de nuevo acá y en esta semana se levantaron muchas nuevas licitaciones y ojalá esto corra lo más rápido posible para que esas obras puedan comenzar. ¿Estos intereses ya forman parte de este monto que estabas hablando de 200 a 350 millones? ¿Ya están contemplados o esto está fuera, Paul? A modo de diferenciar nada más. No, la verdad que los intereses estamos manejando por otro lado. Okay. Normalmente no llegan a montos muy altos los intereses porque se paga dentro de lo que está previsto en los contratos. Ahora sí, esto es algo extraordinario y entonces por ende estamos tratando de manejar de una manera también independiente para no tampoco complicar lo que son los análisis y los cálculos de lo que normalmente se acostumbra. El sector hizo mucha inversión y quiero irme un poquitito para atrás porque también forma parte de lo que es el presente y el futuro, Paul, en el sentido de que el sector hizo mucha inversión, sobre todo en pandemia, cuando el gobierno, dentro de su política, hizo una política expansiva justamente tratando de que el impacto de la pandemia no tuviera una repercusión muy, muy notable en la economía y el sector acompañó esto con inversiones muy importantes en maquinarias, en capacitación de personas y demás, que evidentemente se queda dentro de la empresa y esto también se proyecta para aquí en adelante con estas nuevas licitaciones y demás que se están previendo, Paul. Sí, mira, yo siempre digo, todos estos activos de las empresas que por un lado son activos físico, equipamiento, maquinaria y demás, y por otro lado los activos que son los recursos humanos, que tenemos recursos humanos capacitados, que les aseguro yo, hoy en Paraguay hay recursos humanos de primer nivel, o sea, no tenemos nada que envidiarle a lo que son los colaboradores, los empleados de otros lados del mundo. Son activos del Estado, del país, de la ciudadanía, porque verdaderamente internamente hoy tenemos nosotros la capacidad de poder construir todo lo que el país necesite que se construya. O sea, un país como Paraguay no puede crecer si es que no tiene inversión en infraestructura. Y estamos tan atrasados en ese sentido. Hay diferentes análisis de diferentes gente que hablan que hay entre 25.000, 30.000 y algunos dicen inclusive más millones de dólares de déficit de infraestructura. Entonces, decimos siempre por lo menos tenemos que invertir un 4% del PIB en infraestructura. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares y hoy estamos lejos de esos números, lastimosamente. Sí, hay que decir que hace 10 años se invertían 250 millones de dólares, llegamos a unos techos de 1.000, 1.100. Como te digo, este cambio de gobierno de vuelta afecta hay otra vez una disminución en lo que es el ritmo de inversión, pero seguramente para el año que viene vamos a estar llegando a estos volúmenes de obra que necesita el país por un lado. Por otro lado, nosotros ya mirando de un lado interno del gremio, las empresas hicieron las inversiones como para poder llegar a esos volúmenes de obra y tenemos que poder trabajar. O sea, los equipamientos siempre se pagan con créditos y esos créditos siempre son a largo plazo, a 5, 6, 7 años y hay que ir pagando mensualmente las cuotas de esos créditos, ¿verdad? De los equipos que uno compra y si el equipo no trabaja, la cuota no se puede pagar. Entonces, cuando uno analiza y dice, bueno, yo me voy a dimensionar para hacer 1.000 millones de dólares al año,
Bueno, y lo ideal es que eso no tenga mucha variación de un año al otro, porque verdaderamente afecta a lo que son las finanzas de las empresas y después también, por otro lado, a lo que son todos los empleados, los colaboradores que están dentro de las empresas, que muchos de ellos se quedan sin trabajo. Horacio. Paul, mencionabas que hace 10 años el monto de inversión en el sector era aproximadamente unos 200 millones de dólares. Si pudiésemos hacer un comparativo bueno, tomamos una imagen de hace 10 años, una imagen del sector hoy, ¿cuál es la diferencia y cómo ha venido evolucionando el mismo para llegar a lo que es hoy? Yo creo que hoy tenemos un sector de la construcción que verdaderamente para mí me hace sentir muy orgulloso. O sea, hace 10, 15 años era muy difícil que una empresa compre un equipo nuevo, por ejemplo. O sea, siempre uno entraba a estos remates de equipos que se subastaban en Europa o en Estados Unidos y traía el equipo usado y reparado en tus talleres como pueda. Y eran equipos que tenían muy bajo rendimiento. Hoy en día los equipos que se traen son equipos de primera generación, todos 0 horas. Tenemos también empresas ya bien organizadas desde el lado empresarial, desde el lado financiero. Entonces y también por otro lado colaboradores que le sacan también rendimiento a esos equipos, porque tampoco nos sirve de nada tener equipo de primera generación si es que va a tener una persona que no le va a poder sacar el rendimiento adecuado. Entonces, como te digo, creo que nosotros tenemos hoy un sector de la construcción, un empresariado constructor serio, con verdaderamente ganas de crecer y de poder dar también de nuestra parte lo que el país necesita. O sea, repito, un país no puede crecer económicamente si no tiene la infraestructura adecuada. Tenemos que industrializarnos. Para poder industrializarnos tenemos que tener acceso a todos los lugares del país para poder sacar la materia prima, para poder llegar a los lugares de comercialización. Tenemos que tener energía en calidad y en cantidad suficiente para que también las industrias se puedan ir instalando, y todo un sistema logístico eficiente, porque somos un país al final de cuentas que no tenemos salida al mar y que nuestros productos tienen que tener una logística barata para poder seguir siendo competitivos. Ahí tenemos que hacer mucha carretera, puente, hidrovía. No puede ser que sigamos dependiendo de la lluvia o no la lluvia para poder sacar nuestro producto por el río. Tenemos que tener una hidrovía bien mantenida, puertos. O sea, es tanto lo que hay que hacer en el sistema de salud, en el sistema de educación. Y repito, nosotros como sector empresarial estamos preparados. Hay una enorme cantidad de empresas hoy nuevas, empresas chicas que se hicieron medianas, se hicieron grandes, empresas grandes que hoy también inclusive ya están saliendo a otros países. Yo no sé si ustedes saben, muchas empresas paraguayas que hoy están trabajando en otros países ya de la región. Eso también se da gracias a este crecimiento empresarial que tuvieron las empresas paraguayas dentro del país. Y hoy estamos trabajando y estamos trabajando de muy buena manera afuera y compitiendo de igual a igual con cualquier otro tipo de empresa, ¿verdad? Entonces, para lo que se viene, y acá estamos, ¿verdad?, dispuestos para poder dar lo que sabemos hacer para el desarrollo del país. Paul, te quedas con nosotros hasta el final del programa. Sí, claro. Hacemos una brevísima pausa porque tenemos que compartir con la audiencia la cifra de la consultora. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. En América Latina, la red vial cuenta con 3,6 millones de kilómetros aproximados de extensión, la cual sostiene casi la mitad del comercio interregional y el 2% del comercio con otras regiones del mundo. Esto informa el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En el índice de infraestructura vial, el Paraguay ocupa uno de los últimos lugares. Seguimos en compañía de Paul Sarubia, el expresidente de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa. Paul, yo tengo una batería de preguntas, así voy a tratar de ordenarlas dentro de lo que nos queda de tiempo del programa. Con respecto al financiamiento, siempre ha sido un tema muy delicado en el sentido de lo que ya mencionabas, que generalmente hay un corte justamente en cambios de gobierno y eso se ve, los números avalan de hecho. Pero este desafío que se presenta para el gobierno de ir convergiendo al famoso déficit fiscal del 1.5% por situaciones que se dieron en un contexto muy adverso en los últimos años, hizo que de hecho se hiciera una suerte de recorte muy importante, sobre todo en la inversión en infraestructura, en el componente que ellos le llaman 500 justamente. Y para lo que es el 2024 están de hecho caminando porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que justamente les obliga de alguna manera a cumplir esto de llegar al 1.5% del Producto Interno Bruto.
¿Esto les terminó afectando en el sentido del financiamiento? ¿Y qué alternativas se plantean también en ese contexto, Paul, si tenemos otras herramientas que pueden servir para seguir invirtiendo en infraestructura en general? Bueno, la verdad que es un tema profundo. Sí. Por un lado, yo creo que un país como Paraguay, si es que quiere crecer al ritmo y al potencial que tiene de crecimiento, no puede dejar de invertir en infraestructura. Hay números que dicen que cada dólar que el Estado invierte en infraestructura, hay por lo menos 4 o 5 dólares que después a corto plazo invierte el sector privado en los siguientes años en una etapa media. Y eso se ve, o sea, cuando uno va y recorre el interior y vos ves una carretera nueva que se hace en un lugar y vos ves cómo rápidamente empiezan a crecer los negocios, lugares donde había a lo mejor ganadería extensiva, empieza a hacer ganadería intensiva, o empieza a haber producciones agrícolas, silos, o sea, verdaderamente el retorno económico que trae los sectores en los cuales se van desarrollando con infraestructura es enorme, se palpa, se siente, ¿verdad? Entonces ahí hay algunos temas que siempre yo me pongo a pensar y digo, bueno, pero ¿será que para Paraguay un 1,5% de déficit fiscal es el número que tenemos que apuntar? A lo mejor eso es un número ya para un país desarrollado que tiene que estar cuidando su macroeconomía. Yo entiendo que es importante la macroeconomía, también estamos haciendo un trabajo paralelo en tratar de llegar a tener grado de inversión y todo esto es sumamente importante, pero cuando uno ve el presupuesto del Estado y ve que está separado en dos partes, ¿verdad? Por un lado, todo lo que son los costos fijos, los gastos corrientes, y por otro lado, como vos decís, son los gastos de inversión, y cada vez más el Estado está más grande y la franja que hay para poder invertir cada vez es más chica, y algo tenemos que hacer para poder aumentar, porque si no vamos a quedarnos estancados, o por lo menos no vamos a crecer al ritmo que podríamos estar creciendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo siempre sostengo el Estado tiene que seguir invirtiendo y tiene que seguir invirtiendo contra deuda. No hay otra manera. Hay proyectos que sí pueden ser financiados del sector privado, se pueden utilizar las leyes de concesiones, APP 5074. Hay proyectos que por sí tienen un retorno propio del proyecto. Vas a hacer una carretera en un lugar con alto tráfico, pones un peaje y de lo que se recauda del peaje vos podés pagar la inversión de la carretera. Pero no todos los casos son iguales, y hay veces que vos tenés que hacer una ruta en un lugar donde a corto plazo no va a tener tráfico, pero justamente va a desarrollar económicamente el sector, y a largo plazo sí va a tener el tráfico necesario, ¿verdad? Entonces en esos momentos, en esos tipos de proyectos, el Estado necesariamente va a tener que poner su parte como para poder hacer, ¿verdad? Y por otro lado, sí, como te digo, tratar de explorar todas estas leyes que tenemos de concesiones, APP y demás, que van a hacer que también proyectos que sí podrían ser financiados del sector privado, bueno, pueda ser financiado, y que creo que al final es lo más justo, ¿verdad? Que el usuario pague por el bien y por el activo que está utilizando, ¿verdad? Que lo va a pagar con gusto, de hecho, y tenemos veces, casos, ¿verdad? Sí, muchos. Hoy Tapepora está ya hace muchos años y es un caso de éxito dentro del país. Hoy Ruta 2 y 7 uno se va hasta Ciudad del Este y es un placer irte, y uno paga también el peaje con gusto, y como eso hay muchos otros proyectos que se pueden estar desarrollando que creo que van a tener un excelente retorno. Y de hecho el sector privado puede de alguna manera descomprimir en todo este rubro también de mantenimiento, que de acuerdo con datos que estaban circulando por ahí, hablan de 300 a 350 millones de dólares que le cuesta al Estado hacer este tipo de mantenimiento o de componente dentro de lo que es justamente la obra, y el sector privado está preparado para eso, y de hecho se puede hacer, Paul. Sí, mira, hoy el Paraguay cuenta con un sistema de ruta de más o menos entre 75.000 y 80.000 kilómetros, de los cuales 10.000 kilómetros están pavimentados, y de los 10.000 kilómetros pavimentados no van a haber más de 5.000 kilómetros que tienen hoy un mantenimiento constante, ¿verdad? Y el resto está a mantener cuando se vaya rompiendo, ¿verdad? No hay un mantenimiento preventivo, hay unas reparaciones, y eso hace que la calidad de la carretera caiga muy rápidamente, y cuando vos tengas que intervenir después para reparar es mucho más caro que si vas manteniendo en el mes a mes. Entonces, algo que también a nosotros nos preocupa mucho desde el sector, porque acá hay que entender, todo proyecto tiene 3 etapas que para mí son cada una igual de importante que las otras, ¿verdad? Por un lado está el proyecto propiamente dicho, cuando uno analiza técnicamente qué tipo de carretera, por ejemplo en el caso de una carretera, qué tipo de carretera va a ser, cuánto va a tener de espesores, el paquete estructural, cuánto tiene que aguantar de tránsito, y se hace el proyecto, ¿verdad? Después está la construcción, ahí entramos nosotros como cámara de empresas constructoras, construimos, y después hay que hacer el mantenimiento, y cualquiera de las 3 etapas que esté mal
y el proyecto va a ser un fracaso, porque si está mal Así dimensionado, diseñado, podés construir perfecto y podés mantener, pero hiciste algo que no estaba preparado para lo que después le solicitás y se termina rompiendo. Igual si construís mal o si no mantenés. Entonces a veces se mezcla mucho eso y también a veces se habla de mal nivel en lo que son las carreteras o las infraestructuras en general, y muchas veces es a lo mejor por un problema de proyecto o un problema de construcción, pero muchas veces también un problema de mantenimiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que verdaderamente hacer planes de inversión en los cuales cada guaraní que invertamos verdaderamente se le pueda sacar el jugo, porque como tenemos también un presupuesto tan acotado y tantas necesidades, no puede darse de que hagamos algo y hagamos mal, ¿verdad? Gracias. Paul, y con respecto a los proyectos que se tienen para el futuro, algunos que ya vemos que se están llevando a cabo, ¿hay alguno que nos podría mencionar especialmente sobre algo que ya se viene trabajando y bueno, vamos a ver en los próximos años? Bueno, proyectos importantes hoy emblemáticos, por un lado está arrancando la construcción de la Ruta 15, que es la Ruta de la Soberanía, el tercer tramo, que va de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo. Verdaderamente la ruta bioceánica, creo que la mayoría sabemos, va a ser algo que le va a cambiar al Paraguay, ¿verdad? O sea, va a poder unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, viniendo de Brasil, pasando por Paraguay, Argentina, Chile. Hoy barcos que tienen que dar la vuelta desde el Atlántico hasta abajo y ir de ahí a Asia van a pasar directamente a través de esa carretera y van a ir directamente hasta el Pacífico y de ahí mucho más cerca de lo que es Asia, y verdaderamente va a cambiar, como les digo, ese sector. Después está la Ruta 12, una ruta importante también, Chacoí General Brugué, 160 kilómetros, también está arrancando ahora esa construcción, una ruta que le da también mucha soberanía a ese lado del Chaco porque va paralela al río Pilcomayo y va a generar también un gran desarrollo en una zona en la cual hoy es difícil desarrollar porque cuando llueve es una zona muy baja y tiene muchos problemas de transitabilidad. Se licitó y está en proceso de adjudicación la Ruta de la Soberanía de Pedro Juan Caballero a Upejú, también una zona con mucho potencial productivo que hoy también tiene sus limitaciones por falta de accesibilidad. Se hicieron las precalificaciones de agua y saneamiento tan necesarias para Asunción y para la zona de Ciudad del Este. También está hoy en proceso de precalificación. Se van a hacer plantas de tratamiento, sistemas de alcantarillado sanitario en toda Asunción. Eso por un lado va a generar, tener esto que es tan importante de poder cuidar un poco el medio ambiente a través del tratamiento de las aguas residuales, y por otro lado también mejora muchísimo y disminuye los costos de salud, porque cuando uno invierte en saneamiento directamente eso repercute en la salud de la población, porque tiene una salud mucho más sana al poder tratar las aguas servidas, ¿verdad? Y después hay proyectos interesantes también de hospitales en diferentes lugares del país, proyectos de escuelas también. No podemos nosotros pretender crecer o industrializarnos si es que no tenemos gente educada y capacitada, y la educación viene desde la salud porque una persona enferma no puede trabajar bien, y desde la educación, y la educación también dentro de lo que a nosotros nos toca como sector, lo que es la infraestructura para la educación. Entonces hay lindos programas también ahora de poder mejorar la infraestructura educativa. Todo este conjunto de proyectos que mencionas, ¿de cuánto aproximadamente estamos hablando que se espera, obviamente, en el corto, mediano y largo plazo? Y bueno, como te dije en un principio, se habla de que Paraguay tiene un déficit hoy de entre 25 y 30 mil millones de dólares como para poder ponernos en un lugar en el cual podemos ser verdaderamente competitivos. Paralelamente el gobierno habló desde que arrancó de una inversión de 5 mil millones de dólares en los 5 años de gobierno, 1.000 millones de dólares por año. Yo considero que se puede llegar inclusive a más de eso, porque si le tenés que sumar obras de financiamiento privado, que claro, es lo que tiene que complementar esa inversión, que es la que hace el Estado a través de la deuda pública. Y bueno, mínimamente eso. Ahora tenemos la buena noticia también, y muy contento por la forma en la cual se negoció la tarifa de Itaipú. Eso también va a generar unos ingresos adicionales que también parte de eso tengo entendido que se van a utilizar para infraestructura. Infraestructura eléctrica y infraestructura también de vías de comunicación, ¿verdad? De caminos. Y bueno, estamos acá, como siempre digo, listos para encarar el desafío, así mismo. Horacio, ¿hay consulta de la audiencia? Sí, me gustaría compartir una consulta de una persona que siempre nos escucha. Dice: para el señor Sarubi, ¿es cierto que se va a incrementar el uso de más cemento en las rutas en vez de asfalto? Sí, es cierto. Esto es un tema legislativo luego. Ya del año 2017
surgió una propuesta de crear una ley que obliga a la utilización, obliga una palabra a decir, ¿verdad? Sí. Pero que reglamente la utilización del pavimento rígido en las rutas paraguayas. Esta ley se había aprobado en el 2018 y hasta ahora no estaba reglamentada. Ahora hace una semana salió la reglamentación y eso hace que paulatinamente a lo largo de los años vaya aumentando el porcentaje de utilización de rutas de pavimento rígido, de cemento, hasta llegar al 30%. Entonces el Ministerio de Obras Públicas va a tener que licitar por lo menos el 30% de las rutas que haga con pavimento rígido, ¿verdad? Desde el gremio, desde el sector, nosotros apoyamos esto. O sea, el cemento es un material que nosotros tenemos en el Paraguay. Tenemos 3 plantas cementeras hoy que tienen una capacidad muy importante, tienen 2.200 toneladas de cemento pueden ejecutar por año, y Paraguay está consumiendo 1.600 más o menos. Entonces hay todavía un remanente importante como para poder utilizarlo en rutas de cemento. Las rutas de cemento hay que estudiarlas, no tienen el mismo performance que una ruta de asfalto. Sí, normalmente cuando uno dimensiona una ruta de pavimento rígido de cemento, dimensiona con espesores muy grandes, entonces son muy efectivas y son económicas cuando tenés alto volumen de tráfico, no así cuando tenés un volumen de tráfico más chico, porque tenés que hacer con espesores mínimos para que funcione bien, que al final hace que haya muy poco tráfico para la inversión que hiciste, ¿verdad? Claro. Pero cuando vos tenés rutas que van a tener mucho tráfico, van a ser muy solicitadas con cargas, y se vuelven muy económicas, muy efectivas, porque por un lado vos tenés una gran inversión al inicio, pero necesita mucho menos mantenimiento que la ruta de asfalto. La ruta de asfalto es lo que te da la posibilidad de invertir menos al inicio, pero después de cierta cantidad de años vas haciendo refuerzos y vas manteniendo. Entonces, pero si traes todo eso en un periodo largo de tiempo a valor presente, y bueno, ahí es donde tenés que evaluar técnica y económicamente cuál de las dos soluciones es más conveniente para cada caso. Para el sector privado en particular no va a representar ningún cambio sustancial esto, porque se va a hacer de manera gradual. Sí. O ningún inconveniente, sí. digo. Inconveniente no, pero vas a tener que invertir. O sea, hoy vos podés hacer una ruta de cemento de una manera artesanal, pero no es la idea. O sea, claro, acá cuando uno va a otros países y ve la calidad que tiene la ruta de pavimento rígido hoy en día, eso está gracias a tecnología. Y la tecnología significa primero todo recursos humanos que sepan hacer ese tipo de trabajo. Vamos a tener que las empresas hacer una inversión importante en contratación de personal, en traer a lo mejor técnicos de afuera, en capacitar a nuestra gente. Y rápidamente los paraguayos van a llegar a tener ese know-how. Seguramente van a saber más que los de afuera, porque normalmente pasa eso. Sí. Acá rápido sabemos hacer las cosas. Y después traer los equipos, ¿verdad? Son equipos costosos, pero equipos que te aseguran la calidad. Y ahí sí nosotros hacemos mucha puntualización. Si vamos a hacer esto y si vamos a utilizar rutas de pavimento rígido, hagámosla bien, con buenos personales, con buenos proyectos, con buenos equipamientos, porque si no muchas veces pasa que vos traes una técnica nueva, empezás a utilizar, se la usa mal, se rompe y después al final se dice, no, eso no funciona. No es que no funciona, se hizo mal, ¿verdad? Y esto funciona y está probado en todos lados del mundo. Horacio, nos quedan 2 minutos aproximadamente antes de despedirlo a Pod. Bueno, Paul, mencionabas sobre el pavimento rígido y solamente para remarcar, si bien hay una diferenciación de costo, el rendimiento luego de este asfalto es también distinto y tiene su diferencia, ¿no? Sí, es lo que te decía, vos para dimensionar un pavimento rígido normalmente no pueden tener espesores de menos de 20, 22, 24 centímetros para que realmente esa losa funcione bien técnicamente, estructuralmente, ¿verdad? Y un pavimento asfáltico vos podés hacer desde 5, 6, 7 centímetros de espesor. Entonces lo que a veces pasa que cuando no tenés mucho tráfico, vos haces con un asfalto de 5 o 6 centímetros y después dentro de 10 años volvés a ponerle otros 5 centímetros arriba cuando es necesario, y después otros 5 años le volvés a poner otra vez otros 5 centímetros. Entonces vas reforzando gradualmente, no tenés que hacer toda la inversión al inicio. En cambio, cuando vos hablas de pavimento rígido, no podés hacer menos de 20, 22. Entonces te sale caro al inicio, pero después tiene muy poco mantenimiento posterior. Cuando la ruta va a tener poco tráfico, y yo no sé si lo mejor es un pavimento rígido, va a tener que hacer nomás con pavimento flexible y ir reforzando a medida que vaya teniendo las necesidades. Pero para rutas con muchas solicitaciones, sí, claramente el pavimento rígido es una buena alternativa. Ahora, por ejemplo,
tenemos esta situación que se va a dar en el norte del país, en la zona de Concepción, con la inversión de Paracel. Ahí se van a plantar 200.000 hectáreas de deforestaciones y son todas maderas que van a tener que transitar por esos caminos para poder llegar a la fábrica. Mucho tránsito pesado, y creo que es una excelente oportunidad para poder empezar a implementar en esa zona el pavimento rígido. Además que ahí están la mayor parte de las inversiones de las industrias cementeras, o sea que también vas a tener un cemento ahí a disposición y con un costo logístico, un flete barato como para poder llevar a la obra. Paul, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que tengas un excelente jueves. Gracias, encantado siempre de poder participar en este lindo programa y bueno, ojalá nos veamos otra vez pronto. Seguramente, y altas expectativas obviamente para cerrar el 2024. Altas expectativas, contentos, desafíos importantísimos para nuestro país, pero estamos dispuestos a acompañar los planes del gobierno y que esto sea un éxito. Muchas gracias. Era Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya Cavialpa. Así terminamos este capítulo, Horacio. Terminamos un episodio más, Prince. Bueno, le recordamos a la audiencia que como siempre nos pueden escuchar de nuevo en Spotify. Estamos ahí bajo el nombre de Economía 1000 y este mismo episodio se volverá a transmitir de 19:30 a 20 horas por la 1000 AM. Nosotros nos vamos despidiendo. Mañana tenemos otro capítulo, pero no vamos a adelantar con quién. Vamos a dejar en expectativa. Que tengan un excelente jueves.